que por tema de tiempo también vamos a ir así como la gallina, al grano, directamente. Entonces, solamente que yo quedé debiéndoles algo, bueno, como pueden ver ahí en la diapositiva, vamos a ver primer libro y segundo libro de Reyes y primer libro y segundo libro de Crónicas, todo de una vez hoy. Ustedes van a decir, ay hermano, pero ¿por qué se precipita y todo? Bueno, pues ya se van a dar cuenta por qué, pero vamos a ver estos dos libros juntitos. Hermano, me regala la próxima, porfis, la próxima, si entonces resulta que yo hace 8 días quedé viéndoles algo, porque yo les había escrito y les había dicho que les iba a contar de qué hablaba la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. ¿Sí se acuerdan? No, no cambia, mano. Gracias, mano. ¿Se acuerdan que les había escrito en el chat? Bueno, los que tienen el chat, los que les quedé viendo eso. Y hace 8 días vimos que había una época específica en la que los reyes se juntaban para ir a la guerra. ¿Sí se acuerdan que lo vimos? Que dijimos que era en primavera. ¿Sí? ¿Se acuerdan que era en primavera? Porque dijimos que en verano pues hacía mucho calor, en invierno los caminos estaban muy mojados y en otoño pues habían tormentas porque estaban muy cerca al mar Mediterráneo. Entonces ellos se ponían cita para ir a la guerra en primavera porque era la mejor. Gracias, hermano. Resulta que ellos se ponían cita en esa época. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la primavera empezaba el primer mes del año, que no es enero, sino que para nosotros es entre mitad de marzo y mitad de abril, el primer mes del año para los hebreos, que es el mes de Nisan? Yo no sé si ustedes recuerdan en qué época fue que Jesús entró a Jerusalén. ¿Se acuerdan? Sí, generalmente, ¿en qué semana cae Semana Santa? ¿En qué mes? En abril, a finales de marzo o a principios o a mediados de abril, ¿cierto? Entonces, esa entrada triunfal a Jerusalén, porque uno dice, bueno, entrada triunfal, pero entró en un burro. ¿Cuál es la entrada triunfal si entró fue en un burro? Y habíamos dicho que cuando alguien tenía un burro, era porque era importante, porque era un rey, porque en eso eran lo que ellos montaban para ir a la guerra, ¿cierto? Ellos no montaban a caballo para ir a la guerra, los reyes montaban en mulas o montaban en burros para ir a la guerra. Entonces era muy importante una persona que tenía un burro. Entonces decíamos que el burro era como el Ferrari de la época, ¿sí? El que tenía un burro era porque tenía plata, no era cualquier persona. Entonces al Jesús entrar por las puertas de Jerusalén en un burro, está diciendo, voy a la guerra, porque era la época en la que los reyes salían a la guerra, era también empezando la primavera. Entonces la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, nosotros la tenemos que entender que él iba a librar su propia batalla, como Mesías, como rey guerrero. Él iba a librar su propia batalla. Esa era la guerra que él iba a empezar en ese momento. Por eso es importante, porque sí, uno dice, entrada triunfal en un burro. No, pues qué triunfalismo. Pero sí, detrás de todo eso hay una cosmovisión del pueblo hebreo que uno desconoce y ahora sí nos damos cuenta, dice, ok, Jesús sabía a qué iba a Jerusalén, porque él ya había entrado a Jerusalén. La Biblia nos narra a nosotros varias entradas de Jesús a Jerusalén, pero nunca en burro. En ese momento sí entra en burro. Y es precisamente, y en esa precisa época, entonces es porque él iba directamente a la batalla, él iba a librar una guerra. Ok, eso era el datico que les había quedado viendo la semana pasada y me gasté casi todo el tiempo en la clase dándoles el dato. Pero entonces, vamos a pasar rápidamente a los libros que vamos a ver el día de hoy. Entonces, tenemos que ni en Reyes ni en Crónicas sabemos quién es el autor. El autor es desconocido. Si alguien viene y le dice, yo sé quién es el escritor de Reyes o yo sé quién es el escritor de las Crónicas, no le crea, porque no sabemos quién es. Se sabe que es una compilación. El libro de Reyes se sabe que es una compilación de varios escritos de diferentes historias. Por ejemplo, tenemos el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 41, donde dice, ¿acaso estas cosas no están escritas en las historias del libro de Salomón? O sea que ya sabemos que uno de los aportes es un libro que se llamaba Las historias de Salomón, ¿cierto? Ese es uno de los aportes. Después nosotros vamos a ver, bueno, y hay muchos textos, pero por ejemplo en primer libro de Reyes, capítulo 14, versículo 19, también cuando está hablando de los reyes de Israel dice, ¿y acaso no se nombran todas las hazañas de este rey en los libros de los reyes de Israel? Entonces sabemos que había un libro que se llamaba el libro de los reyes de Israel, que también aporta. Y hay otro que se llamaba el libro de los reyes de Judá, que también cuando hablan de cualquier rey de Judá dice, ¿acaso las hazañas del rey fulanito de tal no se nombran en los libros de los reyes de Judá? Es decir, que hay tres fuentes principales que alimentan el libro de los reyes, o tres fuentes que nosotros sabemos, por lo menos que nos dice el libro, porque igual están desaparecidas. Nosotros no conocemos esos libros. No sabemos dónde está el libro de Salomón, no sabemos dónde está el libro de los reyes de Israel, no sabemos dónde está el libro de los reyes de Judá. Solamente lo sabemos porque el libro de los reyes, tenemos que el autor de los reyes es desconocido, tenemos tres fuentes que lo alimentan, el libro de Salomón, el libro de los reyes de Judá y el libro de los reyes de Israel, y no sabemos quién más alimenta el libro. Solamente tenemos estos tres nombres que nos dice el mismo libro de reyes, que es de donde ellos sacan Salomón, reyes de Judá y reyes de Israel. Y ya no sabemos quién más. Ok, entonces, bueno, si ustedes ven aquí, por ejemplo, ustedes van a ver una Aleph y una Bet que son como, para ponerlo en palabras más españolas, digámoslo así, es la A y la B, más o menos, de nuestro alfabeto, solo que ese es el alfabeto hebreo, Aleph y Bet. Y dice Melach. Me cambió esta letra. Esa Shin no iría ahí, para los que saben hebreo y están viendo, esa Shin no iría ahí, sería Melakim. Melakim quiere decir reyes.
Entonces, el libro en hebreo se llama exactamente igual a como lo tenemos nosotros en español. Se llama Reyes, los Reyes. ¿Por qué tiene una Aleph y una Bet ahí al principio? O sea, una A y una B. Porque recuerden que los números que nosotros manejamos actualmente provienen de... No, no, los números... No, los romanos son la X, los palitos, la V. Y nosotros manejamos los números arábigos. ¿Se acuerdan? Los números arábigos. Nuestros números fueron inventados por los árabes, excepto el cero, que se lo inventaron los de Guatemala. Eso fue como un abuelito de Byron, algo así, porque fueron los mayas los que se inventaron el cero. ¿Cierto? Fueron los mayas los que se inventaron el cero. Esto que es un familiar de Byron, y por eso Byron es tan pilo. Entonces, todos los números que nosotros manejamos son arábigos. Entonces, como ellos no manejaban números, ellos obviamente sí tenían números a lo que ellos le llamaban, por ejemplo, el 5 en griego se dice penta, ¿sí? Por eso nosotros decimos pentacampeón, el pentágono, porque tiene 5 partes, 5 lados, 5 cosas, ¿sí? En hebreo, por ejemplo, el 5 es Hamesh, qué casualidad, así parecido a mí. El 5 es Hamesh, el 7 es Sheba, y así por el estilo. Entonces, como ellos no tenían números, entonces ellos los ponen con las letras. Entonces sería como Reyes A, Reyes B, digámoslo así. Por eso está Aleph y Beit. Y si ustedes ven en griego, aparece exactamente igual, dice Basileón, Basileón, y también aparece Alfa Beta, que también son como la A y la B, pero en griego. Entonces dice Basileón Alfa, Basileón Beta. Y pasa lo mismo, exactamente lo mismo con el libro de Crónicas, que para nosotros, pues el libro de Crónicas, para nosotros en español es Crónicas, primero y segundo de Crónicas, y en hebreo es Aleph o Beit de Rey Hayamim, perdón. ¿Qué quiere decir? Anales de los días, o como las historias de los días, o otro sinónimo de anales, como crónicas, sí, crónicas de los días, prácticamente es lo que ellos traducen. Y en cambio, en griego se llama paralipomenon. A ver, repitan. Paralip paralipomenon. ¿Qué quiere decir? Sobre lo omitido, también alfabeta de paralipomenon, ¿sí? ¿Para qué me sirve eso, hermano? Si Dios me llama al juicio y yo no me sé la palabra paralipomenon, ¿me salvo o no? Sí, sí se va a salvar igual. Pero es como para que tengamos el dato. Para ellos era sobre lo omitido, ¿ok? Y ahora sí, vamos a entrar en materia. Ok, estos libros, todos estos dos libros, tanto Reyes como Crónicas, fueron compilados después del exilio. ¿Qué es el exilio, hermano? Ahorita nos vamos a dar cuenta qué es el exilio. ¿Por qué es tan importante el exilio? ¿Sí habían escuchado la palabra exilio en la Biblia alguna vez? Que se habla mucho del exilio, en el Antiguo Testamento se habla muchísimo del exilio, y es que el exilio partió en dos la historia de los judíos, así como para nosotros Cristo partió la historia en dos, porque ustedes ven y todo es antes de Cristo y después de Cristo, para darnos una idea de la época en la que sucedió. Para los judíos se partió en dos a partir del exilio, antes del exilio y posterior al exilio. Para ellos es supremamente importante el exilio y ahorita nos vamos a dar cuenta de qué se trata el exilio. Entonces estos libros fueron compilados después del exilio, por eso no tenemos una fecha exacta, porque hay libros como el de Salomón que fue escrito en una época, el de los reyes de Israel en otra, el de los reyes de Judá en otra. Entonces tienen diferentes fechas y fueron compilados después del exilio. El exilio se acabó en el año 516 antes de Cristo, aproximadamente. Y después de eso fue que se empezó a compilar. Entonces tenemos en el libro de Reyes nuestro bosquejo acostumbrado. Este bosquejo tiene 5 partes. El reino de Salomón, capítulo 1 al 11. Israel se divide, capítulo 12 al 16. Reyes versus profetas, capítulo 17 al 8. ¿Y usted cómo se devuelve? No, es que este es el 8, pero de segundo de Reyes. Me dio pereza escribirlo. La otra parte es Camino al éxito, del 9 al 17, de segundo libro de Reyes. Y el último es el exilio a Babilonia. Ahí sí, la palabra exilio ya apareció. Desde el capítulo 18 al 25 del segundo libro de Reyes. Entonces vamos a entrar a la primera parte, en el reino de Salomón, el reino de Salomón. Y recordemos que cuando terminamos el segundo libro de Samuel, ¿quién era el rey? En el segundo libro de Samuel, ¿se acuerdan que habían 3 personajes principales? Que era Samuel, Saúl y David. Exacto. ¿Y quedó como rey? David. David quedó como rey terminando el segundo libro de Samuel. Y arrancamos el primer libro de Reyes con David como rey. Pero David ya era un viejito, ¿sí se acuerdan? Que David ya era un viejito en el pasado libro, ya ni siquiera salía a la batalla. Se me olvidó decirles. Reyes, primer libro de Reyes tiene 22 capítulos, el segundo tiene 25, el primero de Crónicas 29 y el segundo 36. Y un dato curioso, para cuando hacemos Día de la Madre, Día del Padre, Día de lo que sea, que tenemos celebraciones y hacemos concursos bíblicos, si a usted le preguntan cuántos años reinó Saúl, ¿qué va a responder? 40. Y si le dicen cuántos años reinó David, ¿usted qué va a responder? 40. Y si le dicen cuántos años reinó Salomón, ¿usted qué va a decir? 40. Muy bien. Entonces, Saúl, David y Salomón reinaron 40 años cada uno de ellos. Un dato bien fácil de grabarnos en la cabeza. Entonces, ya cuando nos digan cuántos años reinó Saúl, 40. Y David, 40. Y Saúl y Salomón, otros 40. Listo. ¿Y cuántos reinó Roboam? Ya ahí sí no es. Ya vamos a ver cuántos reinó Roboam. Ok. Entonces, ahora sí. Entonces, David ya estaba ancianito, ya no tenía fuerzas. Y resulta que, ¿se acuerdan cuál era la mujer que quería tanto David? ¿A quién? No, era una de las esposas. Es que David tenía varias esposas. A él le gustaba la mala vida. Porque tenía muchas suegras. Que Betsabé. ¿Se acuerdan? Entonces, él con Betsabé tuvo un hijo que se llamaba Salomón. Muy bien.
Entonces resulta que él tenía otro hijo. Y ese otro hijo quería que le entregaran el reino a él, pero resulta que él ya le había prometido a Betsabé que el hijo de ellos dos era quien iba a suceder en el trono a David. Entonces él le entrega el trono a Salomón. Lo voy a hacer porque sí, estoy bien agarrado de la noche. Le pasa el reinado a Salomón. Eso lo van a ver en el capítulo 1 y 2. Su hijo trató de sublevarse. Cuando le entrega el reinado a Salomón, pues Salomón va, lo ungen y su hermano pues se asustó y pensó que Salomón lo iba a matar, pero Salomón le perdona la vida y le dice que se vaya para su casa, que no hay ningún problema. Y Salomón queda siendo el rey de Israel. Bueno, de todo Israel. En el capítulo 3 al 4, Dios le dice a Salomón, pídeme lo que tú quieras. Esto es un texto muy conocido. Y y Salomón, ¿qué le pide a Dios? Sabiduría. Sabiduría para gobernar tu pueblo. Es lo que él le dice. Yo necesito sabiduría para gobernar tu pueblo. Y Dios le dice, bueno, pues como no me pidió nada más sino sabiduría, me le voy a dar su sabiduría y aparte le voy a dar todo lo otro demás porque me pidió fue sabiduría. Y Salomón fue conocido como el hombre más inteligente o más sabio de su época, tanto así que venían reyes y reinas desde otros países solamente para escuchar a Salomón y le llevaban cosas, le llevaban madera, oro, incienso, plata, cobre, o sea, le llevaban muchas cosas de obsequio que Salomón posteriormente utilizó en el capítulo 5 al 8 para construir el templo. ¿Se acuerdan que David le había dicho a Dios que le quería construir un templo? Y Dios le dijo a David que no porque sus manos estaban manchadas de sangre, que más bien él le iba a construir a él una dinastía. Oigan esa palabra, la tienen que guardar. Él le iba a dar una dinastía a él y que él no le iba a construir casa a Dios. Posteriormente Dios le dice a Salomón que sí, a Salomón sí le permite construir su casa porque Salomón no era un rey guerrero, Salomón era más inteligente. Él llevó la paz a Israel. En la época de Salomón todo era paz, todo era tranquilidad. Él sí creó un ejército muy grande, lo vamos a ver en un momento, pero no tanto para combatir, sino más como para resguardar. Entonces Salomón construye el templo. Y después se viene del 9 al 11 la caída de Salomón. Entonces, ¿por qué la caída de Salomón? Porque si David tenía mujeres, pues Salomón tenía más. Salomón tenía 1.200 esposas, entre esposas, concubinas y de todo, ¿sí? Tenía más de 1.200 mujeres. Es inaudito. O sea. Y aparte de eso, los israelitas tenían prohibido meterse con mujeres de otras naciones. ¿De dónde era la esposa de Salomón? ¿La principal? ¿Se acuerdan? No, no, no. Era la hija del faraón. La hija de Faraón. Se casó con la hija de Faraón y empezó a mezclarse. ¿Y cuál fue el problema de Salomón? Que a medida que se iba mezclando con mujeres, pues iba adoptando sus prácticas paganas y las iba incluyendo en la adoración también en el templo. Entonces creó una mezcla de religiones dentro de la religión hebrea, dentro de la religión judía. Y empezaron a adorar Baales, empezaron a hacer sacrificios, pues no de personas, sino que empezaron a hacer unos sacrificios que no agradaban a Dios, empezaron a hacer cosas que no tenían que hacer, que Dios no mandaba, porque Salomón empezó a mezclar las cosas. Acumula riquezas, ya para él lo importante era empezar a acumular riquezas, meter cosas en el templo, hacer cosas con oro, hacer cosas lujosas, y formalizó la esclavitud. Fue uno de los precursores de la esclavitud. Nosotros tenemos en nuestra cabecita que los esclavos son solo negros, africanos y que eso solo sucedió en América. Y no, la esclavitud empezó hace muchos años. De hecho, no empezó con Salomón, esto estaba mucho más antes, pero Salomón formalizó la esclavitud en Israel y para él fue muy normal que los esclavos, o sea, tener esclavos. Era como tener ganado, como tener caballos, como tener ovejas. Era igualito. Exactamente igual. Y tenían los mismos derechos que una ovejita. Si usted quería matar a su esclavo, lo podía matar y nadie le podía decir nada porque era suyo. Entonces, Salomón empieza a envejecer y dice la Biblia que Salomón quedó ciego, ¿cierto? Ya empezó a perder la visión y pues como era tan viejito, ya hacían lo que se les daba la gana a todas esas mujeres con él y se empezó a dañar todo el esquema religioso de Israel. En el capítulo 12 al 16, que es cuando Israel se divide, nosotros vamos a ver una historia muy importante. Bueno, hay una persona que se llama Roboam. Roboam es el hijo de Salomón, el que sucede a Salomón en el trono. Pero resulta que Roboam es tirano. Roboam no es tanto como Salomón, sino que, pues como él ya tiene el tema de los esclavos y de la riqueza, entonces vamos a poner impuestos y vamos a poner unos impuestos duros, ¿sí? ¿Para qué? Para sostener toda la opulencia del reino. Entonces la gente se le empieza a correr, se le empieza a quitar a Roboam y dice, no, pero, o sea, ¿cómo es posible que nos quieran quitar todo el dinero que nosotros nos ganamos? Entonces, hay un hombre que es un general del ejército de Roboam que se llama Jeroboam. Miren que está fácil para que se los aprendan, Roboam y Jeroboam, ¿cierto? Era el general del ejército y Jeroboam se revela y dice, entonces vamos a armar rancho aparte, los que me sigan, ¿quiénes son? Entonces, en la tribu en la parte donde estaba Roboam, que él era de la tribu de Judá, solamente se quedaron Judá, Benjamín y los levitas que estaban con ellos. Y en el otro pedazo, pues se quedaron las otras 10 tribus, Isaacar, Zabulón, Rubén, Neftalí, todas las otras tribus se quedaron allá, las otras 9 tribus, perdón, porque las otras 2 estaban ahí abajo, Benjamín y Judá. Entonces, ellos se unen. Pero resulta que en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 30, dice que Jeroboam estaba caminando y se encontró con un profeta y este profeta tenía una capa nueva.
¿sí? Y que el profeta se quitó su capa nueva y la partió en 12 pedazos y le entregó 10 a Roboam. Le dijo, estos 10 pedazos son las 10 tribus de Israel que tú vas a gobernar. Es decir, que ya había una profecía en que, miren que era una capa nueva, o sea, quiere decir que era un reino nuevo, pero que fue dividido. Y en ese momento el reino se fractura en dos partes, que es la parte del reino dividido. Queda la parte del norte, que se llama Israel, y la parte del sur, que se llama Judá. Por ejemplo, ahorita que estábamos hablando con el hermano José sobre el tema de la mujer samaritana, Samaria es la capital de Israel. Por eso cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana dice que no se hablan entre sí, porque ellos tenían una rivalidad. Primero fueron una misma nación y ahora eran dos naciones diferentes. Solo que lo de Jesús pasó mucho tiempo después. Pero el reino se divide en dos. Digámoslo así, el país se fragmenta en dos pedazos. Uno que queda en la parte norte y Judá que queda en la parte sur. Y ahí vamos a ir entrando un poquito más. En la parte sur, que es la parte de Judá, va a haber siempre una dinastía. ¿Qué es una dinastía? ¿Quién sabe? Exacto. Se hereda el poder en familiares, pero no en cualquier familiar, sino que generalmente siempre es de padre a hijo, de padre a hijo, de padre a hijo y específicamente más en el mayor, ¿sí? Puede que cambie, obviamente, puede cambiar a un tío, puede cambiar a un sobrino, pero tiene que ser algo familiar y generalmente se ve siempre de padre a hijo. Y en la parte norte no fue una dinastía, sino que fue una monarquía. ¿Qué es una monarquía? La monarquía es donde una sola persona gobierna, pero no necesariamente tienen que ser familiares, puede ser cualquier persona, pero siempre solamente una persona está gobernando. Esa es la monarquía. Entonces, en la parte sur, para que nos hagamos un mapa mental, en la parte sur, donde está Judá, siempre es una dinastía, siempre es heredado el poder. Y en la parte norte es una monarquía, ahí gobierna cualquiera. Y nos vamos a dar cuenta más adelante que estos libros, si a nosotros nos gustan las novelas de ficción, leas estos libros. Ustedes van a ver esos planes que se hacen para matarse entre ellos, cómo se quieren quitar el poder, cómo se usurpan el trono. O sea, ¿se han visto esa, cómo era la serie esta? Sí, Guerra de Tronos, esa. Algo así parecido, más o menos. Nosotros no la vimos, pero cuando le cuentan a uno eso, más o menos es algo así, de que como que se arman así, ¿cómo decirlo? Como complots para matar al que está reinando, porque yo me quiero quedar con ese rey, y después resulta otro que mata a este que acabó de gobernar. Así pasó en el Reino del Norte. Yo los invito a que lean estos libros, que son geniales. Entonces, y por último, Jeroboam. ¿Jeroboam es cuál? ¿El del norte o el del sur? Jeroboam. No, Roboam es el del sur y Jeroboam es el del norte. Entonces resulta que en el sur, ¿sí? Hagan de cuenta, aquí hagan un mapa mental. Este es el norte y este es el sur. En el sur queda Judá y en el norte quedaría Israel. Entonces en el sur, perdón, está el templo de Jerusalén, ¿cierto? Entonces como los de aquí ya no tienen templo, pues no van a venir aquí a adorar. Ay, permiso, yo paso aquí a adorar y después vuelvo y me voy. No. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Crear un templo. Pero Jeroboam crea un templo y le pone un par de becerros de oro. ¿Se acuerdan qué representaba el becerro de oro en Éxodo? Idolatría. Pero ¿cómo se llamaba el becerro de oro de Éxodo? Jehová. Ellos no quisieron adorar, vamos a adorar a becerro de oro. No, ellos dijeron, vamos a hacer una imagen, pero esa imagen se llama Jehová. Igual es el mismo Dios, solo que le pusieron una imagen. Y eso fue lo mismo que quiso hacer Jeroboam, perdón. Jeroboam no quería adorar a otro Dios, solamente que dijo, ok, vamos a adorar a Dios, pero vamos a poner un par de estatuitas de Dios ahí y los hizo igual como un becerro de oro, igual que sucedió en el Éxodo. Entonces desde ahí ya entró la idolatría. Todo esto es importante para lo que viene. Y se viene lo siguiente. Desde el capítulo 17 del primer libro de Reyes hasta el capítulo 8 del segundo libro de Reyes, hay algo que es muy importante y es que hay tres criterios para evaluar a los reyes. ¿Cuáles son esos tres criterios? Que el rey adore solo al Dios de Israel. Porque ustedes se van a dar cuenta que aquí en el norte hubo 20 reyes y aquí en el sur hubo otros 20 reyes. Pero aquí en el norte no hubo ni un solo rey bueno. 20 malos de 20 reyes. Y en el norte, perdón, y en el sur hubo 8 reyes buenos y 12 reyes malos. Entonces, ¿cómo son esos criterios de esos reyes? Entonces, uno de los criterios es adorar solo al Dios de Israel. Si ese rey no adora solo al Dios de Israel, ya no es un rey bueno. El otro criterio es evitar la idolatría. Si ese rey es idólatra, pues ya no es un rey bueno. Pero si ese rey no es idólatra, entonces sí es bueno. Y el último es si fueron fieles al pacto. ¿A cuál pacto? Al que hizo Dios con Adán, que después lo ratificó con Noé, que después se lo dio a Abraham, se lo pasó a Isaac, después se lo dio a Jacob y lo ratificó con Moisés. Se lo entregó al pueblo y después de que Moisés se lo dio al pueblo, pues tenía que empezar a funcionar siempre. Ese era el pacto que tenía Dios con todo el pueblo de Israel. Entonces esos son los criterios. Y ahora vamos a ver, de acuerdo a los criterios, entonces ustedes van a ver que tenemos la línea de tiempo, el que es blanquito, el que es, no es algo racista, ¿no? Así lo encontré. Van a decir, el hermano es racista y toda la vaina. Así lo encontré, ¿qué puedo hacer yo? El blanquito es un rey bueno, ¿cierto? Y el negrito es un rey malo.
Esto es que, pues, es parte de la dinastía. Estos son los profetas y los años de reinado de cada uno de los reyes. Entonces vamos a pasar allá. Entonces dice que en el reino del norte, mire que es la parte de arriba, dice que este es Jeroboam, empezó reinando, y aquí Roboam. Entonces dice que los dos fueron malos. Este reinó 22 años y este 17. Después dice que vino Abías en la parte del sur y solamente reinó 3 años. Naad, en la parte del norte, 2 años. Basa, 24. Ela, 2. Simri, 7 días. 7 días. Duró más un banano en la puerta de una escuela que este rey, ¿cierto? Y Asa, que fue el tercer rey del sur, fue un rey bueno. Ahorita les voy a hacer un recuentico. Y aquí vemos también algunos profetas. El profeta Ahías, Semaías, Ido, Azarías, Anani y Jehú. Esos son los profetas que actuaron en esa época. Esos eran los profetas de cada uno de esos reyes. Continuamos. En la parte de arriba, mire que ya aquí se acaba la dinastía. Y dice, Omri, 12 años, Timri, 3, Acab, 22, este Acab es muy conocido, Ocosías, 2 años, Joram, 12. Mientras que aquí abajo estuvo Josafat, que fue el hijo de Asa, que también fue un rey bueno, reinó 25 años. Joram, 8, este ya fue malo, y este Ocosías no es el mismo Ocosías de acá, es otro Ocosías diferente, y solamente reinó un año. Y tenemos aquí a Elías, que es un profeta muy conocido, Micaías, Eliezer, Eliseo y Joiada. Esos son los profetas de esas épocas. Seguimos. Tenemos aquí a Jehú, que no es el mismo profeta, porque ya teníamos un profeta Jehú, pero no es ese profeta. El rey Jehú, 28 años, Joacás 17, Joás 16, Jeroboam 41, Jeroboam segundo, porque tenemos Jeroboam primero, que fue el primer rey del norte, y Zacarías, que duró un solo mes, 8 meses. No lo veo bien, espérenme. A ver, Zacarías, vamos a ver. 6 meses. Tengo la copia yo acá. Zacarías, 6 meses. Y tenemos aquí abajo a Talía, una reina, que fue mala. Después viene Joás, que fue bueno, 40 años, Amasías, 29, y Azarías, 52. Mire, 3 reyes seguiditos que fueron buenos en el reino del sur. Y tenemos a los profetas Zacarías, Jonás, Oseas y Amós. ¿Los conocemos? ¿Hemos escuchado de ellos? Claro. Entonces ya sabemos esos libros que tenemos en el Antiguo Testamento. Mire, Zacarías, profeta mayor, Jonás, Oseas y Amós, profetas menores. ¿Y esos señores quiénes eran? Ah, bueno, eran profetas en la época de estos reyes. De 3 reyes buenos en el sur y uno malo, y de 5 reyes malos en el norte, porque todos los del norte son malos. Después se viene Salum con 1 año, Menahem con 10, Pecaía con 2, Peca con 20 y Oseas con 9. Aquí dice caída de Samaria, y es que en el año 722 llegó Sargón II y también llegó Salmanasar IV, que ellos eran asirios y llegaron a luchar contra Israel, lo destruyeron, lo tomaron y mezclaron la raza siria con los israelitas. Por eso en el Nuevo Testamento ustedes se van a dar cuenta que los judíos y los samaritanos no se quieren, porque para los judíos ellos eran una raza pura, no habían sido mezclados, mientras que los samaritanos o los israelitas sí habían sido mezclados con esta raza de asirios. Por eso era que ellos no los aceptaban ya como una raza pura, porque habían sido mezclados. En el año 722, que Oseas fue el último rey, ya cae Samaria y ya no hay más reyes, porque ahí ya ellos son gobernados por los asirios. Entonces seguimos con los reyes del sur. Y tenemos a Jotam, que reinó 16 años, Acaz con 16, Ezequías, que fue uno de los mejores reyes, con 29 años, Manasés, que fue el peor rey de Judá, y fue el que más duró, 55 años. Y Amón, que duró solamente 2 años. Y tenemos a los profetas Isaías, Obed y Miqueas. ¿Conocemos alguno de estos? Isaías y otro, y Miqueas. Muy bien. Ya sabemos, mire, por ejemplo, ya sabemos que Isaías les estaba profetizando sobre la caída contra Samaria, sobre el exilio y muchas de esas cosas. Y Miqueas, pues obviamente ya está en la época de la caída de Samaria. Y esta ya es la última diapositiva de los reyes. Tenemos aquí, por eso dice caída de Samaria, porque ya no hay más reyes. Ahí ya no hay más reyes. Y tenemos a Josías, que fue otro de los mejores reyes del sur. Tenemos a Joacás, que duró solamente 3 meses. Joacim, 11 años. Joaquín, 3 meses. Y Sedequías, 11 años. Y tenemos a los profetas Jeremías, Uldas, Ezequiel y Daniel. ¿Los conocemos? Excepto a Uldas, ¿cierto? De ese no conocemos. Pero Jeremías, Ezequiel y Daniel los conocemos. Y por eso sabemos que Jeremías tiene un libro que se llama Las Lamentaciones de Jeremías y les está diciendo, ojo, si ustedes siguen con este camino, van a resultar en el exilio. Y en el 586 llegó Nabucodonosor y se tomó Jerusalén, acabó con Judá y se llevó la gente cautiva para el exilio ¿en dónde era? En Babilonia. Gracias, hermano. Muy bien. En Babilonia, se los llevó para Babilonia. Pero no se los llevó a todos. Nosotros creemos que desocuparon todo eso y se los llevó a todos, y no. Solamente se llevaron las personas más importantes. Los reyes, los príncipes, los sabios, la gente más estudiada, la gente más prominente, la gente del común. O sea, que si eso pasara aquí, pues nosotros nos podríamos seguir reuniendo. Se llevaron a la gente más prominente, se la llevaron para, no mentiras, nos iríamos todos para allá. Entonces, y eso sucedió en el 586. Ok. Ahora quería darles algunos datos más importantes. Entonces, ya sabemos, por ejemplo, los años en los que gobernó cada uno de ellos. Quería hablarles de Ocosías, por ejemplo, que Ocosías mató a sus hermanos mayores por el trono. Ocosías era un rey del sur, o sea, de Judá, de los que están aquí abajito. Y él mató a sus hermanos mayores porque los que seguían
o sea, los que seguían para gobernar eran ellos. Entonces a él le pareció fácil matar a sus hermanos y quedarse gobernando. Ocosías era el hijo de Atalía. ¿Se acuerdan la reina? La reina que le dijo a Ocosías, sí mate a sus hermanos para que se quede con el poder, que después ella usurpó el trono de su mismo hijo. Atalía, una joyita. Entonces Atalía usurpó el trono de su propio hijo Ocosías. Otro dato aquí importante sería Ezequías, por ejemplo. Ezequías en la época, en el 722, cuando llegaron los asirios a apoderarse de Israel, ellos también pasaron por Judá. No van a creer que no pasaron. Pero Ezequías se paró como un hombre y no les permitió entrar. Y Dios derrotó a los asirios, Dios, porque ni siquiera fue el ejército. Dios derrotó a los asirios con plaga en la entrada de Jerusalén y ni siquiera les permitió entrar. Ellos tuvieron que salir corriendo y esa batalla la ganó Ezequías sin mover una sola espada. Eso es un dato importante de Ezequías. A ver, Manasés, que les dije que era el peor rey de todos, que gobernó 55 años, el más malo y el que más duró. Y resulta que Manasés, mire que Ezequías, que fue su padre, paró a los asirios, pero Manasés, el hijo, pues como siempre, ahí sí como decía Byron el domingo en la prédica, que hijo de pastor lo peor, ¿era? Eso. Entonces, él cogió y metió la idolatría. Y metió la idolatría y las prácticas al dios Moloch. ¿Ustedes se acuerdan qué tocaba hacer para agradar al dios Moloch? ¿No se acuerdan? Pasar sus hijos por fuego. Y empezaron a hacer sacrificios de niños, empezaron a hacer sacrificios de personas en la época de Manasés. Manasés fue horrible. Incluso metió estatuas de Moloch y de otras deidades en el templo, al lado del arca del pacto, al lado de las cosas sagradas de Dios. O sea, imagínense ustedes el descaro de este hombre, que por eso fue el peor rey de Judá. Después de Manasés, bueno, vino Amón, que era su hijo, y posteriormente llegó Josías, que fue otro de los mejores reyes de Judá. Josías, como dato curioso, empezó a reinar a los 8 años. No había quien más reinara. Venga usted, muchachito, termine de limpiarse los mocos y súbase allá al trono y gobierne porque no hay quien más lo haga. Y empezó a reinar y Josías fue uno de los mejores reyes que tuvo Judá. Josías por allá, escudriñando en el templo, por allá de chismoso, se encontró un rollo. Dijo, ay, lo empezó a leer y dijo, mire, así es como se debe adorar al Dios de Israel, nosotros lo hacemos todo al contrario. Y creó una reforma religiosa. Desde la época de Moisés, esos rollos no los tocaba a nadie. O sea, cuando creó el templo, cuando se edificó el templo, Salomón, seguramente los sacerdotes cogieron y metieron esos rollos por ahí en cualquier lado y pues como típica biblioteca, nadie la voltea a mirar, eso es solamente allá cargando polvo, nadie voltea a mirar eso. Josías la encontró y dijo, estamos haciendo todo al contrario, vamos a hacerlo bien. Y empezó a hacer y hizo una reforma religiosa. Y Sedequías, que fue el último rey, este último rey, Sedequías, ya en ese momento llegó Nabucodonosor a gobernar y bueno, a conquistarlos. Y a Sedequías le mataron los hijos en su presencia, o sea, como que, mire lo que le vamos a hacer a sus hijos, se los mataron, y tan pronto le mataron los hijos, le sacaron los ojos. Y se lo llevaron para Babilonia, sin ojitos. Y lo metieron en una cárcel, y allá él se murió en esa cárcel sin ojos. Daticos curiosos de la parte sur. Daticos curiosos de la parte norte, pues todos eran malos, ¿cierto? Ya vimos, Zimri gobernó solamente 7 días, exacto, por eso cayó mucho más rápido, porque todos eran malos. Zimri reinó solamente 7 días y eso es por eso que les digo los complots de que toca ir a matar a este para quitarle el reinado. Entonces ustedes todos me acompañan, vamos, matamos al rey, ahora yo soy el nuevo rey, pero resulta que el hermano dice, no, ahora toca matar a James porque yo quiero ser el rey. Entonces yo solo duro 7 días de rey y él me mató y ahora quedó como rey. Pero él tiene que cuidarse las espaldas porque viene otro que también viene detrás de su puesto. Entonces eso se va volviendo una maraña de cosas ahí que, impresionante. El rey Acab, que es muy mencionado, que fue como el peor enemigo de Eliseo y de Elías, que su esposa se llamaba Jezabel, y Jezabel inclusive es mencionada en el Apocalipsis como la peor mujer prácticamente, porque dice que son mujeres como Jezabel, algo así es que dice el Apocalipsis. Entonces imagínese usted para que lo comparen a uno. Entonces, que usted es como Jezabel, que la misma Biblia le diga a uno eso, es porque Jezabel era una joyita. Y ese rey tuvo muchos inconvenientes, de ahí sale el tema de Eliseo, que fue uno de los mejores profetas, ahorita lo vamos a tocar, Elías, perdón. Ahorita vamos a hablar un poquito de Elías. Joás fue rey a los 7 años, mire que le ganaron a Josías, un añito menos. Zacarías solamente reinó 6 meses y Salum solamente reinó 1 mes. Ok, el rol de los profetas, bueno, sí vamos a leer. El rol de los profetas. Si yo les digo a ustedes que yo soy un profeta, ¿ustedes qué piensan? ¿Que sí o que no? ¿Qué creen? ¿Qué cree usted, hermano Alberto? ¿Que yo soy un profeta o no? Que sí. ¿Qué crees tú? ¿Que sí? ¿Qué cree usted, hermano? ¿Que sí? Que el hermano Álvaro dice que sí alcanzó a ser profeta. ¿Qué dice usted, hermano? ¿Soy profeta o no soy profeta? Sí. La hermana Nancy, ¿qué dice? Tampoco dice, no sabe, no responde. Dice que va a ser profeta. Byron, ¿soy profeta o no? Sí. El hermano José, ¿soy profeta? Sí. Porque profeta en hebreo se dice Naví, y Naví quiere decir boca de Dios, o el que anuncia a Dios. O sea que el hermano Alberto, la hermana Daisy, la hermana Nancy, la hermana Stephanie, el hermano Gregorio, el hermano Alvarito, el hermano Byron, el hermano José, y todos los que me están viendo son profetas. Porque si nosotros anunciamos la palabra de Dios, pues somos profetas. Pero tenemos la mentalidad de que el profeta
es solamente el que adivina el futuro, ¿no? El que escucha la voz de Dios y adivina el futuro y le dice a la gente lo que va a suceder en unos años. Ese era uno de los roles del profeta, pero no era esa la idea de que existieran profetas. El profeta, si ustedes miran, si ustedes leen Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, Abdías, Miqueas, Nahum, Sofonías, Habacuc, Jonás, o sea, cualquier profeta que ustedes lean, ustedes se van a dar cuenta que ellos, ¿qué hacían? Se paraban enfrente del rey y le decían, usted está equivocado, está haciendo las cosas mal, usted se está aprovechando de la gente pobre, usted solamente está utilizando su puesto para ganar dinero, usted se olvidó de Dios, usted es un idólatra, usted es malo. Esa es la labor del profeta, denunciar el mal, denunciar lo que está equivocado. Y los profetas más eminentes de ese momento fueron los del norte, que fueron Elías, que fue la segunda persona que se llevó Dios sin conocer muerte, igual que Enoc. Y el otro fue Eliseo, que fue la persona que reemplazó, digámoslo así, a Elías. Entonces resulta que entre las aventuras de Elías, tenemos que él se enfrentó contra 400 o 450 profetas de Baal un día, porque esa historia es muy chévere, porque detrás de todo eso está que duró 3 años sin llover, ¿no? Duró 3 años sin llover. Entonces necesitaban que lloviera, porque obviamente estamos hablando del Medio Oriente, donde hace un sol muy fuerte, donde se queman las cosechas y pues donde se necesita que llueva para que las cosechas crezcan. Pero no llovía. Entonces resulta que Elías se acerca donde el rey Acab y le dice, ah, sí, es que no, mires que resulta que es que fui yo el que le pidió a Dios que dejara llover. ¿Cómo la ve? Pero yo le pido a Dios que vuelva a llover y él me hace el favor, solo si usted se arrepiente y saca a Baal, porque ustedes son idólatras. Entonces Acab le dice, no, ¿quién dijo? No, es que Baal va a hacer que llueva. Por si no lo sabían, Baal es el dios de la lluvia. Entonces, imagínense ustedes este escenario. Él le dice, ah, bueno, listo, entonces dígale a todos sus sacerdotes y a todos sus profetas que vengan y le rindan culto a su Dios y que haga llover, a ver qué pasa, si se puede o no se puede, y yo voy a hacer lo mismo. Pero entonces vamos a hacer una cosa, que ellos presenten una ofrenda, yo presento una ofrenda, y si su Dios hace que esa ofrenda se queme, pues listo, entonces yo hasta me arrodillo ante esa estatua. Pero si mi Dios hace que caiga fuego, pues entonces yo espero que usted los mate a ellos y que los expulse, o sea, que expulse esa religión de acá. Y dice que ellos se reunieron, los 450 sacerdotes, empezaron a bailar, a payasear, a hacer una cosa, a hacer otra, pero nada. Y Elías, sentado por abajo, agado de la risa, uy, cántele más duro, quizás no lo escucha. De pronto es que está durmiendo, de pronto fue al baño, grítele más duro, y él se reía. Cuando ya se dieron cuenta que no lo iban a lograr, entonces Elías fue, puso pues su ofrenda, y aparte la mojó, hizo una piscina, o sea, mojó todo y dijo, solamente le pidió a Dios, oró, y llovió fuego del cielo, quemó la ofrenda de aquellos, y aparte quemó a algunos de ellos, creo que fue que quemó a los sacerdotes también, mejor dicho, ese día se murieron todos esos sacerdotes de Baal que estaban ahí. Es una historia muy bonita porque aparte de todo, como les decía, o sea, no había llovido y el dios de la lluvia era el otro, el que estaban adorando ellos. Entonces era también un tema como religioso ahí en el que ellos estaban enfrentados. Y ellos son unos de los profetas más digámoslo así, ¿cómo decirlo? Como influyentes de esa época. Entonces, por eso es que se dice que los profetas estaban como en contra de los reyes, precisamente porque ellos tenían que estar denunciando el mal de lo que hacían. Esa era la labor de los profetas. Después viene el camino al exilio, y el camino al exilio se da sencillamente por lo que dijo Alvarito hace un momento. ¿Por qué se fue primero al exilio a la parte norte? Porque todos los reyes fueron malos. Entonces, obviamente, ese fue su castigo. Los de abajo se demoraron un poquito más, precisamente porque tuvieron algunos reyes buenos, ¿cierto? Entonces, la infidelidad del pueblo y sus gobernantes hizo que ellos fueran al destierro. Algunos más rápido, otros un poco más lento, pero igual se fueron al destierro. Y después se viene el exilio a Babilonia, que es muy importante, pero ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no habla, por qué la Biblia no me habla más acerca de la toma de los asirios a Israel y sí me habla más del exilio, ¿cierto? Ahorita nos vamos a dar cuenta por qué. Pero ellos se van de exilio a Babilonia. Entonces, esto me hace recordar, por ejemplo, el año antepasado que estábamos nosotros en Honduras, empezaron a salir caravanas de hondureños con venezolanos, guatemaltecos, salvadoreños, no faltaba el colombiano por ahí colado. Pero los colombianos tienen que estar en todo metidos también. Entonces, y empezó a salir una caravana inmensa, eran miles y miles de personas caminando desde Honduras hasta cruzar la frontera de México con Estados Unidos. Pero eran cantidades impresionantes de personas. Yo me imagino algo así más o menos. Solo que estas personas no se fueron porque quisieron, sino porque los obligaron, se los llevaron obligados. Y los sacaron de su tierra y se los llevaron para, para el exilio, para Babilonia. No puedo dejar de sacar el tema del Salmo 137. Por si no han escuchado la canción, By the rivers of Babylon, there we sat down, and we wept, ¿no? Ok, esa es una canción muy, muy, muy conocida y yo me vine a enterar en Baxter que era el Salmo 137. Que dice, a las orillas del río de Babilonia nos sentábamos y llorábamos recordando, más o menos lo voy a parafrasear, recordando nuestras casas y todo eso. Entonces, es un salmo imprecatorio donde ellos estaban diciendo que estando allá, ellos se acordaban de su casa y que sufrían por su casa. Imagínese usted el sufrimiento que tenían que pasar ellos viviendo en un lugar donde no querían vivir.
y fue por su infidelidad. Babilonia entra, destruye el templo, se roba los utensilios, todo lo que había en el templo se lo lleva, se lo roba, lo saquea y se llevan a las cautivas a las personas más prominentes. Y de esta manera termina el libro de Reyes. Pero ustedes no son libres todavía, porque vamos a ver Crónicas. ¿Sí? Y ustedes van a decir, mi hermano, ya son las 8:05, ya se pasó y todavía vamos a ver el libro de Crónicas. Bueno, el libro de Crónicas me importó, sí, me importó mucho. No, mentiras, no, el libro de Crónicas no se demora mucho, no se preocupen. ¿Por qué no nos vamos a demorar en el libro de Crónicas? Porque el libro de Crónicas es lo mismo que dice Reyes, es lo mismo que dice Samuel. Entonces no vamos a tener que profundizar mucho. ¿Cuáles son las diferencias que vamos a encontrar nosotros en el libro de Crónicas? Ok, al final de la Tanaj. La Tanaj es como el Antiguo Testamento, pero en hebreo, ¿sí? Son los libros hebreos de la religión que tienen ellos. ¿Cómo se llama la religión? El judaísmo, ¿cierto? El judaísmo. Eso. Entonces resulta que en la Tanaj está al final, las crónicas. Es como el apocalipsis de ellos, digámoslo así. Pero ¿por qué está al final? Ellos no acomodan las cosas porque sí. Está al final porque es un resumen de todas las escrituras judías. ¿Por qué? Porque la primera palabra del libro es Adán. Y ustedes van a ver que tiene como 8 o 9 capítulos. Los primeros 8 o 9 capítulos son una genealogía. Genealogía de Judá y genealogía de Leví o de los sacerdotes. Y la última frase del libro de Crónicas, del segundo libro de Crónicas, es hablando acerca del exilio. Es la última, el último párrafo anuncia el regreso del exilio, cuando ellos ya son libres y los dejan volver nuevamente a Jerusalén. De eso habla el segundo libro de Crónicas en su última frase. Ok, otro tema importante del libro de Crónicas es el Mesías y el templo. ¿Cómo así que el Mesías y el templo? Bueno, está hablando del Mesías venidero. Olvidémonos del Mesías que nosotros conocemos, de Jesús, el hombre tranquilo, pacífico, que todo es amor y paz, perdonemos. Si alguien lo golpea, pues ponga la otra mejilla. Si alguien le hace algo malo, perdone los 70 veces 7. No, ese no es el Mesías del que nosotros vamos a estar hablando en el Antiguo Testamento. El Mesías del que nosotros vamos a estar hablando es un Mesías como David, un rey guerrero, con armas, poderoso, que viene a matar y a librar al pueblo de la opresión de los pueblos vecinos. Ese es el rey que nosotros queremos, ¿cierto? Bueno, que quieren los judíos. Pero ese es el rey del que nosotros vamos a estar hablando, ese Mesías. Y el templo futuro, porque el templo fue destruido, ¿se acuerdan? El templo fue destruido. Ahora este templo no va a ser físico, sino que va a ser espiritual. Miren desde dónde viene. Desde dónde viene el tema del templo espiritual. Ok, de eso habla el libro de Crónicas. Y eso era una profecía que todavía no se había cumplido. Para las personas que salen del exilio y que ven esas profecías que nosotros ya habíamos estado hablando en libros anteriores acerca del Mesías, de ese futuro templo, y entonces resulta que todo el mundo viene y nos destruye, nos llevan, estamos exiliados entre 70 y 90 años, volvemos a nuestra tierra y nuestra tierra está vuelta a nada del templo en el piso y uno dice, ¿y entonces dónde quedó la profecía? Entonces se crea el libro de Crónicas y el libro de Crónicas explica lo que va a pasar en un futuro. Todavía no ha pasado, pero va a pasar. Tenemos las genealogías y como les decía, empieza hablando de la genealogía de Judá y después habla de las genealogías de los sacerdotes. ¿Por qué creen ustedes que es importante la genealogía de Judá? Porque es la dinastía de Jesús. Exacto. Porque la promesa fue que de David, de la descendencia de David, se iba a levantar un rey más poderoso que iba a ser el Mesías. Entonces es importante seguir esa línea de tiempo de ellos, saber su árbol genealógico. ¿Y por qué es importante la de los sacerdotes? Porque ese rey también va a ser un sacerdote. Y porque estamos hablando de un templo. ¿Quién va a administrar el templo en un futuro? Pues el sacerdote. Entonces necesitamos conocer esas genealogías también, tanto la del Mesías como la de los sacerdotes, para saber esto. Para nosotros quizás no es muy importante y yo de pronto sé quién es mi abuela, pero yo no sé quién es mi bisabuela, ni mi bisabuelo, ni nada ahí para atrás. Yo hasta ahí me perdí ya, ¿cierto? Pero para un judío, su carta de presentación era su genealogía. Ellos sí tenían que saber desde dónde venían. Ellos empezaban con Adán, porque desde ahí empezamos todos, y desde ahí ellos tenían que ir desglosando a ver por dónde llegaban. Era supremamente importante para ellos eso. También es bueno entender un poquito eso. David el Bueno. ¿Por qué David el Bueno? Porque ustedes en el libro de Crónicas nunca van a encontrar la historia de esta Betsabé, no van a encontrar la historia cuando Saúl estaba persiguiendo a David para matarlo, nunca van a aparecer las historias de David siendo débil, no, solamente va a aparecer un David fuerte, un David guerrero, un David poderoso. ¿Y por qué? Precisamente porque esa es la imagen del guerrero que va a venir más adelante. Si lo presentamos como alguien débil, como alguien malo, como alguien con equivocaciones, entonces eso me va a desvirtuar la imagen de la persona que yo quiero mostrar más adelante. Aparece algo de nuevo material que ustedes ven que dice ahí, y dice que David aquí es el que hace las preparaciones para el templo, no Salomón, sino David. En este libro aparece que es David, y aparece con los planos, haciendo una semejanza con Moisés, con el tabernáculo, porque a Moisés le dieron los planos del tabernáculo, cómo armarlo. Y aquí aparece David como si tuviera él los planos, porque quieren darle esa importancia a David. La idea, como les decía, es presentar a David para mostrarlo con una imagen ideal. Y aquí en este libro ustedes no van a encontrar nada de los reyes del norte, solamente hablan de los reyes del sur, porque para este libro, o para quien escribió primero y segundo de Crónicas, que realmente fue un solo libro, igual que Reyes, igual que Samuel, era un solo rollo, solo que después los que hicieron la Biblia lo partieron para que fuera más fácil para nosotros, solamente se muestra el linaje de David
porque lo importante es mostrar una imagen favorable del Mesías venidero. Entonces, por eso solamente se habla de los reyes de Judá, no se habla de los reyes de Israel. Y termina cuando Ciro el persa les da la libertad y los deja volver nuevamente a Jerusalén para adorar a su Dios. ¿Qué les dice? Vayan, edifiquen otra vez su templo y oren inclusive por mí, pídanle a su Dios para que nuestro imperio sea cada vez más fuerte. Eso era todo por Reyes y Crónicas y nos vemos la próxima semana, hermanos, que Dios los bendiga.